Bienvenidos una vez más a una conversación reflexiva con relación a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Pensándolo bien, vivimos en un mundo cambiante. Todo parece ser movible, inestable, incluso desechable. Lo que hoy se afama como el mejor producto para solucionar un problema, mañana será anunciado como la causa de otros problemas más graves. Lo que hoy la ciencia enseña y alaba como verdad, quizá mañana será desmentido por nuevos estudios que se realicen. Es que no hay nada que brinde un apoyo firme, estable, donde nosotros podamos cimentar nuestra vida. Pensándolo bien, si para lo único que nacemos es para morir, ¿vale la pena vivir? Acompáñenos a esta serie de conversaciones que nos presentan esa base sólida y permanente donde fundar nuestras esperanzas. La Biblia, la palabra de Dios, escrita para que sea una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Porque ciertamente sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Les invitan sus anfitriones, los pastores Eleazar de Gracia, Jorge García y este servidor, José Guevara. Les decimos pues una vez más bienvenidos a nuestra conversación sobre la Biblia y su enseñanza. Nuestra conversación en este día girará en torno al tópico de Dios, cómo Él se revela, su persona, lo que Él es, su existencia y sobre todo sus deseos y propósitos hacia nosotros, los seres humanos. No pretendemos agotar el tema. Simplemente queremos ayudarles a conocerlo mejor a fin de que nos relacionemos mejor con Él en una forma provechosa para que pueda traer a nuestra vida la paz que tanto anhelamos, la confianza y la estabilidad que se necesita en un mundo cada vez más difícil de habitar. Sobre todo, esperamos que estas conversaciones fortalezcan nuestra fe, porque solo conociendo a alguien podemos llegar a amarlo. Entonces, queremos presentar un poco a ese Dios que desde el principio de la Biblia se revela de una forma asombrosa e inusitada. Aquí están nuestros compañeros y amigos. Vamos a comenzar ahora, Pastor Jorge García, Pastor Eleazar de Gracia, con el primer libro de la Biblia, su primer capítulo y su primer versículo. ¿Cómo les parece? Magnífico. Excelente. Perfecto. Entonces, notamos lo que nos dice Génesis 1:1. Vamos a leer. Algunos de ustedes tal vez quiera compartirlo con nosotros. En esta versión que uso dice: en el principio
creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Es un texto sumamente corto, ¿no les parece? Así es. Por alguna razón, se introduce en una forma para mí bastante diferente de lo que normalmente se introduciría. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Por qué? Simplemente se hace una declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se intenta probar la existencia de Dios, ¿no es cierto? No se hace filosofía acerca de su existencia. No se discute ni siquiera. Simplemente se expresa, se dice. ¿Podríamos llamar a esto qué? Pues yo lo llamaría autoridad final de parte de Dios. Él da por sentada su autoridad y no la pone en discusión ante la criatura humana. ¿Qué piensa usted, pastor? Aunque es un texto muy corto, pero tiene un significado muy profundo. Dios se introduce sin cuestionamiento de ninguna clase él simplemente se presenta como el Dios que crió los cielos y la tierra. Eso es dar por sentado. Así que de lo que yo decido con ese texto, así mismo va a ser el resultado del resto de la Biblia. Si decido aceptar ese postulado de Dios, de que Él es el creador, no habrá ningún problema para entender el resto de la Biblia. ¿Saben una cosa? Yo pienso que en verdad ahí tenemos la clave, como tú acabas de mencionar, de todo. Si Él es lo que dice ser y nosotros lo aceptamos como ese ser supremo, la autoridad máxima en todo, entonces nuestra vida tomará cierto rumbo, cierta dirección. Yo creo que ahí tenemos una revelación. Ajá. Podríamos preguntarnos, cuando Dios hace esa declaración, ¿quién de las criaturas humanas que Él creó estaba allí presente ante ese acto creador? ¿Quién puede, si no estaba ahí presente observando esa obra creadora, quién puede discutirle a Dios eso? Por eso es que Él es tajante, Él es determinado allí. Él no está poniendo en discusión la veracidad o la mentira de esa declaración. Ahora, yo creo en ese sentido entonces que estamos frente a una revelación. Así es. Nosotros necesitamos aceptarla como aceptamos también la Biblia, por supuesto, como la revelación de Dios. ¿No es cierto? Así es. Dios está ayudándonos a nosotros, está iniciando en nosotros el desafío, podremos decirlo así, de confiar, de creer. Y yo creo que este es el mismo desafío que tienen también los que postulan otro tipo de pensamiento con relación a cómo vino a la existencia nuestro mundo, ¿no es cierto? Porque al final es por fe que tiene que aceptarse también las otras teorías que se presentan de la existencia del mundo. Podríamos decir que es la teoría de la creación, porque no lo podemos probar. Ajá. Pero tenemos en el resto de lo que Dios dice suficiente evidencia, que quizá vamos a considerar hoy, suficiente evidencia para creer que lo que Dios dice tiene fundamento. No es como los otros que comienzan desde otro postulado, no aceptan esto y tienen que también por la fe
aceptar su postura. Ambas son teorías, pero es más fácil, es más comprensible, más lógico aceptar lo que Dios dice aquí, aceptarlo a Él como un ser supremo que está sobre todas las cosas, y vamos a ver algunos textos en esta hora, de ese Dios que se empieza a revelar aquí. Aquí comienza a revelarse al ser humano. Yo soy Dios. Y todo lo que de aquí en adelante voy a decir, daré suficiente evidencia para que alguien que anda buscando la razón de sus orígenes pueda encontrar un punto seguro y confianza en lo que Dios va a decir. Cualquiera otra teoría tiene muchas complicaciones, hay que creerla por fe, cosas que no se pueden tampoco probar. Exacto. Entonces, aquí tenemos dijimos, revelación de parte de Dios, ¿no es cierto? Una revelación que está basada en su declaración, su realidad como ese ser supremo. Contrario tal vez a las otras especulaciones que se hacen de que hace tantos millones de años, nadie puede comprobarlo, nadie estuvo ahí tampoco, y eso es propuesto como una alternativa por la idea humana. ¿Ibas a decir algo, Jorge? Sí, iba a decir que cuando analizamos la creación y todo su contenido, cuando observamos lo que nos rodea, lo grande y lo pequeño, no podemos menos que asombrarnos. Y se necesita mucha más fe para aceptar otra teoría que no sea la de la creación como la verdad en este sentido. Si tan solo miramos las montañas, si tan solo cuando amanece nos gozamos de oír los trinos de las aves, si cuando vemos el proceso de la lluvia, o cuando vamos al mar y vemos la infinidad de seres vivos que lo habitan, cuando pensamos en cómo el hombre es como es y cómo se reproduce, cuando pensamos en la producción de la naturaleza, los bosques, los árboles, las flores, óigame, cuando nos metemos en ese campo, de verdad que yo no podría creer en otra forma de que hay un ser superior, un Dios, como él mismo lo declara en Génesis 1:1, que creó el universo entero. No solamente nuestro planeta, sino el universo entero del cual nosotros somos apenas quién sabe qué tamaño comparando con la vastedad del universo. Pastor Guevara, aquí hay un texto interesante que está relacionado con lo que estamos diciendo. Es en el libro de Isaías, el capítulo 40 y el verso 26, donde Dios también está hablando y dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca por cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. Yo quisiera, perdón, sí, yo quisiera añadir a esa declaración suya, Pastor de Gracia, el contenido de Salmo 19, los versículos 1 hasta el 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Tremendo. Voy a añadir que Dios, además de su palabra, lo que Él dijo y fue escrito por los hombres que escogió para que recibieran esta revelación, tenemos también la naturaleza.
en la naturaleza hay infinidades de evidencias de que esas cosas no se hicieron solas, sino que hay un orden perfecto en cada una de estas. Vemos orden en cada cosa creada, en cada órgano del cuerpo, en cada movimiento de la naturaleza. Vemos que si se desviara un poquito de lo que es, habría un caos. Así que la naturaleza nos habla también de que detrás de lo que vemos está Dios trabajando, sosteniendo lo que Él ha creado. Bueno, en verdad, cuando pensamos en lo que Dios es, porque tenemos que saber quién es realmente Dios, y ya lo estamos viendo, Él mismo se presenta para que no haya duda, ¿verdad? Como el creador. Entonces es el que da inicio a todas las cosas. Interesante que, por otro lado, el razonamiento humano nos dice que pensar que nuestro mundo viniera por una casualidad, matemáticamente es una imposibilidad. Absoluta. Es una imposibilidad. No sé, una posibilidad entre no sé cuántos millones. Y qué triste que a pesar de que matemáticamente estamos diciendo es imposible, se dice, pero se dio. Es algo interesante que cuando nosotros le podemos preguntarle a alguien, tomamos por ejemplo, un reloj que uno carga y uno le pregunta que si ese reloj habría alguna posibilidad de que se hubiese hecho solo. Yo he visto un reloj bien abierto y veo el montón de piececitas chiquitas que hay allí, todas unidas una con la otra. Si falta una, no funciona nada. Y el relojero conoce cada una de esas partecitas para arreglarla cuando se daña. Si uno le pregunta a alguien, ¿tú crees que esto se hizo solo? La respuesta obvia es que no, que es imposible. Sin embargo, cuando vemos otras cosas que son más complicadas que un reloj, como lo es un órgano de nuestro cuerpo o nuestro cerebro, entonces usamos un razonamiento diferente y decimos, no, eso se hizo solo. O sea, eso no es lógico, no tiene lógica esa. Que lo que es más complicado se hizo solo y lo que es menos complicado, esto si alguien lo tuvo que haber hecho. Exacto. Ahora, pensando en otro asunto también, en esta conversación, ¿nos dirá algo el nombre de Dios acerca de Él mismo? ¿Qué creen ustedes? Porque estamos preguntando quién es Dios. Y como nosotros no podemos verlo, ¿cierto? Entonces Dios se revela a nosotros. ¿Nos dirá algo el nombre de Dios o los nombres o títulos, no sé cómo le llamaríamos, con que Él se nos presenta a nosotros? Por ejemplo, en ese versículo que estamos considerando, en el idioma, vamos a decir, hebreo original que se escribió la Biblia, ¿qué significa ese nombre? Entiendo que la frase Él se refiere a Dios, ¿no es cierto? Y Pero, significa yo soy. ajá, y cuando entonces Él se presenta como Elohim, ¿qué es realmente lo que Él nos está dando a entender cuando expresa en esa forma lo que su esencia como Dios? Yo soy. Yo soy el poderoso. No solamente creo que nos está hablando de lo que Él es como
como Dios, quién es Él, sino que también revela algo, pienso yo, de su carácter. A mí me parece que para comenzar está diciendo que él no vino a la existencia como resultado de otra creación, de parte de alguien que estuviera por encima de él. El decir yo soy está diciendo yo tengo existencia por mí mismo. Ajá. Yo vivo por mí mismo, de manera que él es la fuente original de la vida. La vida Exacto. viene de él. La vida viene de él a todo lo demás que está vivo en todo el universo. Por Y lo mira, tanto, ajá, sí, déjame adelante. interrumpir ahí. Pensando en eso, ahora mismo que lo decías, me viene a la memoria un texto que creo que está en Isaías, y sí, está en Isaías, el capítulo 45. Bueno, hay varios textos en el libro Sí, de Isaías. Creo que ustedes pueden buscar yo, algunos también. Mira yo el tengo, Bueno, 45, el 45:5, lo que dice: yo sí, soy Jehová. Y ese término Jehová, pues viene, es una transliteración, ¿verdad? De Yahweh, supuestamente, el exacto. Señor, el Dios del pacto. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Esa es una declaración bien enfática y creo que está en armonía con otra de Isaías 43:10, cuando él mismo declara: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y el 11, yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Es esta una declaración radical en la Biblia? Contundente. Si quieres, añado algo a eso en 2 Ajá. de Samuel 7:22, donde dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. La misma, Interesante. aquí, aquí tengo también otro texto de Isaías 44, el versículo 6, donde dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Son declaraciones definitivas, bien exactas, bien que no dan lugar a ninguna duda. Fíjense, y estoy, antes de comentar otro asuntito, varios textos en estos capítulos de Isaías, yo me sorprendí cuántas veces Dios repite esta realidad. Dice en 45:18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo tremendo, soy Jehová y no hay otro. Si yo tremendo. creo estas declaraciones, que son declaraciones enfáticas, así como la introducción que hace la Biblia, no estoy diciéndoles si creen que yo existo, simplemente les estoy diciendo la realidad. En el principio, Dios creó. Y aquí incluso Él recalca esa verdad. Dice, yo soy el que la creó. No hay otro. Entonces, ¿Dios es radical? Claro, Si nosotros creemos en la Biblia, como está escrita, ¿somos radicales también? somos radicales. De alguna manera tenemos que aceptar que somos, ¿no es cierto? Puedo añadir otro pasaje de Primera de Reyes 8:23, porque aquí Dios se refiere a su territorio de gobierno
para no dejar ni una sola esquina libre a otro que quiera levantarse como Dios. Dice Primera de Reyes 8:23. Dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni Mira. abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Ahora yo pregunto, ¿podemos nosotros, seres humanos finitos y temporales, conocer todo acerca de Dios? ¿Qué creen ustedes? Bueno, Yo por lo menos antes que ustedes me contesten, me viene a la mente cuando pregunto a mí mismo eso, un texto bíblico que está en Deuteronomio 29:29, creo que es bien conocido. ¿Recuerdan lo que dice? sí, las Ajá, cosas conocidas pertenecen a Jehová y a los hombres, y lo desconocido para Jehová. correcto. Las cosas reveladas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Digo, las cosas reveladas pertenecen a nosotros, los seres humanos, más Sí, las reveladas a Dios, las no reveladas a Dios. Entonces, ajá, sí, lo voy a leer Deuteronomio 29:29, en Sí, esa versión que dice, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas reveladas. son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esa ley. Es imposible que una mente finita pretenda penetrar una mente infinita. El hombre tiene una mente con limitaciones y Dios, al mismo tiempo que dice que Él es Dios y no hay otro como Él, entonces la criatura nunca podrá comprender plenamente a Dios. Se necesitará toda la eternidad para aprender cada vez más y más de Dios y nunca se podrá cubrir toda su vastedad. Ahora, pastor de gracia, déjame preguntarte esto. ¿Es esto una limitante al desarrollo intelectual del hombre? ¿Es una excusa para que nosotros no tratemos de mejorar o descubrir algunas otras cosas con relación a Dios? Eh, bueno, tenemos que recordar el texto primero que leímos, donde Dios hace una tremenda diferencia entre quién es Él y quiénes somos nosotros. Ahí mismo en el primer versículo dice que Él es el creador de todas las cosas, y como podemos ver en todo el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, vemos que Dios es el que crea cada cosa, y al final de crear y arreglar todo este planeta para que los seres humanos existieran, porque esa fue la razón de la creación de este planeta, era poner aquí a la humanidad que Dios tenía en mente. Así que desde el mismo comienzo Él está arreglando todo, preparando todo para que ese ser que Él tenía en mente viviera en ese lugar con toda la comodidad. Así que hay una tremenda diferencia inmensa en donde Dios es el creador y quién es Él. Él es alguien eterno, alguien que no tiene principio ni fin. O sea, allí da el comienzo. Él es el que comienza todas las cosas. Así que si nosotros entendemos eso, de que Él es el creador que lo sabe todo, lo puede todo, que está presente en todo momento con todos esos atributos que son de Él, vemos la diferencia en nosotros. Somos seres que Él crió y nosotros tenemos limitaciones. O sea que Él nos hizo a nosotros con una mente en blanco para que día tras día podamos interactuar con Él, conocerlo quién es Él, el poder de Él,
y va ampliándolo. Nuestra mente fue hecha para que llegáramos a conocer cada vez más, un poquito más, un poquito más. Y ese conocimiento nuestro siempre será limitado por más inmenso que sea, mientras que el conocimiento de Dios es completo, es absoluto. Él sabe todo, no hay nada que se escape de él. Y que hay una tremenda diferencia entre lo que es Dios y nosotros. Mientras hablabas, me puse a pensar en esto entonces. ¿Será que Dios, a propósito mismo, para desarrollo del intelecto humano, las cosas que Él creó y al mirarlas nos causan a nosotros maravilla, las habrá creado quizás también para que nosotros mismos nos sintamos atraídos, curiosos, si queremos decirlo, para investigar y comenzar a aprender y desarrollar nuestro intelecto? O sea, Bueno, ajá, yo me imagino que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, las dos criaturas con que iba a dar, que iba a ser raza humana. el comienzo de toda la especie humana. Adán, cuando abrió los ojos, él no existía y de pronto Dios sopla en su nariz y le da vida. Llegó a ser un ser viviente, como un niño que tiene la mente en blanco, pero como una esponja para aprender. Yo me imagino cuántas cosas le preguntaría a Adán. Bueno, ¿y quién soy yo? ¿Cómo llegué aquí? Como los niños. Nosotros, todos los que hemos tenido hijos, nos damos cuenta que ellos van empezando a hablar. Y apenas comienzan a hablar, son preguntas y preguntas y preguntas que a veces vemos que está abierto para aprender. Y no nos cansamos de aprender. Así que entonces era la intención de Dios, creo yo, por lo que tú dices, que al preparar primero, al crear primero todo lo que hizo para luego poner al hombre, yo creo que Dios tenía como objetivo, como quien dice, animar al hombre, empujarlo, si se quiere decir, a que investigue, a que al asombrarse ante lo que ve, trate de ver cómo vino esto, por qué, qué tiene esto aquí adentro. O sea, Dios mismo está, como dijéramos, está como animando al hombre a que investigue. Así que no es malo la ciencia. Y algo más, tú dijiste algo que Dios le dio soplo de vida al hombre. Creo que en el libro de Génesis, en los poquitos versos que nosotros veamos, cuando Dios se presenta como creador, está la semilla de un sinnúmero de enseñanzas, de doctrinas, de posibilidades para poder captar. Fíjate, Pastor Guevara, Pastor García, hay algo interesante y es que Dios todo lo que es lo inerte, los animales, las cosas que hizo durante la semana de la creación que menciona allí, y al último que hace es al hombre, para que nunca dijera que él fue el que lo hizo. Yo hice las otras cosas. O sea, él está allí para investigar qué pasó, pero no puede decir, mira, yo lo hice, porque no estuvo ni presente cuando Dios lo hizo. Así que el hombre tiene que aceptar lo que Dios le dice. Así que hay un lugar para la ciencia. Eleazar, hay un lugar entonces para la ciencia. Pues claro, Sí. sí, ahí nace la ciencia. La ciencia nace casualmente en ese mismo momento cuando el hombre empieza a hacer preguntas y Dios le empieza a contestar, yo lo hice. Ahora, no le va a decir todo cómo lo hizo porque es demasiado para nosotros. Dios también, a través de esa manera de comenzar su relación con esta criatura que apenas le había dado el don de la vida, se proponía, dejando para el último la creación del hombre, se proponía tener todo listo para la subsistencia de esa criatura humana. En otras palabras, esto nos muestra una lección de programación y de orden perfectos en la obra creadora de Dios. El hombre no vino a la existencia
antes de que todo aquello que tenía que ver con su bienestar estuviera preparado para él. Y por eso él es la corona de la creación. Bueno, hay mucho más que decir, sin duda alguna, sobre este punto del inicio de las Sagradas Escrituras. Es profundo, pero me gustaría también que nosotros habláramos de otro aspecto, porque no solamente queremos saber qué es Dios, quién es Dios, sino cuál es su carácter, qué son las atributos, los atributos que Él tiene y que de alguna manera, ah, en algunos de ellos, los comparte con nosotros. Porque la Biblia dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, estamos hablando de quién es Dios. Es el creador, es el iniciador de todo, es el todopoderoso. Pero, ¿cuáles son algunos de sus atributos? Y cómo podrían esos atributos enseñarnos algo acerca de él? Hay un texto en la Biblia donde Dios dice que, donde uno de sus apóstoles dice que Dios es amor. O sea, nos presentan como un principio universal que es parte de su propia naturaleza. Dios es amor. Y partiendo de ahí es que podemos saber de que Dios en su amor decidió compartirlo con alguien. Así como Él es más que uno, porque en el mismo capítulo 1 se menciona el nombre de Dios, donde dice que es más de uno, está en plural. Bueno, Dios quería hacer una familia que se extendiera, que hubieran muchos para Él compartir lo que tiene con ellos. Desde el mismo comienzo puso esas capacidades en el ser humano. Y el amor, del amor empieza a surgir todo el resto. Por su amor surge todo lo demás. Así que ese sería el principio fundamental de su gobierno. Pero su Eso es gobierno, lo más sobresaliente, diríamos, de su carácter, o lo primordial. lo más sobresaliente. Y de esa sola palabra, de esa sola actitud, sale lo que es misericordia y justicia. Y todo eso para adelante que el hombre necesita, especialmente cuando cae en pecado, entonces necesita una explicación más amplia. Dios es bondadoso, Dios es cariñoso, Dios es justo, es fiel. Ajá. Entonces, algunas de esas características que tú estás mencionando de Dios como el originador de todo, son parte de sus atributos y en un sentido, Jorge, ¿podríamos Sí, nosotros decir que Dios comparte esos atributos con nosotros? ¿Hay algunas otras cosas que Dios no puede compartir con nosotros? sí, en la persona de Dios hay atributos transferibles y atributos no transferibles. Por ejemplo, Él es omnipresente, pero no me puede conceder a mí ser omnipresente. Él es omnisciente, pero nunca me va a hacer a mí omnisciente. Es decir, yo no soy Dios, yo soy una criatura. Él es el creador. Por lo tanto, hay atributos en la persona de Dios, y noten que estoy diciendo persona, porque para muchas personas hoy por hoy Dios es solamente una esencia, una nube, algo que ni siquiera se ve. Y ahí está la dificultad de muchos de creer en Dios, porque no le pueden aceptar como persona. Pero Dios también tiene atributos transferibles, aquellos que Él comparte con nosotros como seres humanos, a pesar de que nuestra vida está manchada por el pecado. Pero Él puede hacernos a nosotros bondadosos, misericordiosos, justos, etcétera, etcétera. Es decir, Él comparte con nosotros todo aquello que se puede compartir con la criatura humana. Y entonces a través de ese compartir con nosotros y en el ejercicio de esos atributos que son transferibles de parte de Dios, es que nosotros en una relación diaria, constante, diligente, podemos
llegar entonces a ser como Él es, en todo Entonces, aquello en que está permitido hacerlo. ok, entonces, la Biblia más adelante dice que Dios nos creó a su imagen, Ujú. a su semejanza, ¿no es cierto? Ahí mismo en el libro del Génesis. Entonces, la imagen de Dios, no sé, Eleazar, si estaría bien yo en decir Sí, esto, la imagen de hace un momentito. Dios en nosotros se echa Sí, de sí, ver especialmente en esos atributos. sí. Hace un momentito decimos, vamos a decir, lo podemos poner así, o sea, ponerlo en, simplificarlo. Hablamos de varias cosas al mismo tiempo, pero vamos a decir esto. Dios tiene cualidades que son absolutas y por lo menos mencionamos 4. La una de esas es que Dios es eterno. Por eso es que Jehová, que es uno de los nombres de él, se traduce en algunas Biblias como el eterno. O sea, diciendo, él no tiene principio y no tiene fin. Pero también habla de la omnisciencia de Dios, el conocimiento de todo en forma absoluta. Y hay varios textos que podríamos mencionar. Y luego menciona su omnisapiencia, que tiene que ver con la sabiduría de Dios. Y por una omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes de lo infinito. Dios está. Pero ahora llegamos al punto donde Dios está creando a un ser de donde van a venir todos los seres humanos y lo hace a su semejanza. Cuando dice que lo hace a su semejanza, quiere decir que refleja de Dios esos atributos transferibles, como le decía el pastor, que tienen que ver con su carácter. O sea, el hombre fue hecho conforme a su carácter, el carácter de Dios, que es en amor, misericordia y todo eso, las demás cosas, bondad. Quiere decir que por causa del pecado se deterioró todo, pero si no hubiese pecado, nosotros hubiéramos cada vez desarrollado el amor a su máxima expresión hacia Dios, hacia nuestro prójimo y hacia nosotros mismos. Después que entró el pecado en esta tierra, entonces se nos hace más difícil llegar a ser, pero Dios tiene un plan, o sea que vamos a hablar más adelante, un plan de restaurar al ser humano a lo que fue antes, para que reflejara ese carácter de Dios. Y tal Creo que vez ahí, esa, si me permiten añadir ahí a lo que dijo el pastor de Gracia, qué lindo habrá sido vivir en ese mundo sin pecado cuando Adán y Eva se deleitaban en estar justo en la presencia de Dios. Era un momento muy feliz para ellos cada día que Dios los visitaba en el huerto. Pero tan pronto como el pecado llegó a ser parte de la experiencia humana, la Biblia dice que ellos se escondieron. No podían estar en la presencia de Dios. muy bien. Entonces podríamos decir, creo que sí, Dios de alguna manera tiene algunos atributos que quiere compartir con nosotros. Y ahí podríamos utilizar ese texto de Santiago que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hay otras cosas que podríamos mencionar con relación a eso. Entonces, hay atributos de Dios que no son transferibles, vamos a decirlo así, a nosotros, ¿cierto? Correcto. Pero hay otros atributos de Dios que sí pueden ser compartidos con nosotros y que de hecho se manifiestan en el carácter del ser humano, en las actividades que realiza, las obras que hace. Entonces, Dios por eso, yo diría, nos dice, sed santos Como porque yo yo soy soy santo. santo, Sí. ¿cierto? Correcto. Nos invita a tener misericordia porque Porque Él es Él es misericordioso. misericordioso. Nos invita a desarrollar paciencia porque Él es paciente. Así que
podemos ver que sí, realmente Dios ha colocado parte de su, vamos a decirlo así, y lo digo con reverencia, ¿verdad? Parte tal vez de su divinidad dentro de nosotros en un sentido para que podamos desarrollar un poco más ese carácter que Él quiere que nosotros desarrollemos. Porque al fin y al cabo, el propósito de Dios al crearnos es que tengamos relación con Él y podamos no solo reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro creador, sino que podamos tenerlo como nuestro modelo a imitar, nuestro ejemplo a seguir. Así que hemos hablado de algunos de los atributos de Dios que son compartibles y otros que no lo son en su carácter, ¿no es cierto? Ahora, yo estaba pensando también, ¿podemos nosotros conocer a Dios? Dijimos hace un rato, en la medida en que Él se nos revela a nosotros. Pero hay otros aspectos secretos de Dios que nosotros no podemos, por más que nos esforcemos, llegar a captarlo, ¿no es cierto? Porque la mente nuestra es finita, Dios es infinito. Y es Isaías que dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos. Eso está en Isaías 55, 8. Y mis caminos, dice, son más altos que vuestros caminos. Así que nosotros podemos conocer a Dios solo hasta donde Dios desea revelársenos a nosotros. Ahora, Hay, ajá, hay misterios que pertenecen solamente a Dios. ah, Que nosotros, por ser criatura, nunca podremos entender. Pero Eh, afortunadamente, perdone, pastor de gracia, afortunadamente nada de lo que se hace necesario para que se cumpla el plan de salvación de Dios en nosotros ha quedado faltando en esa, diríamos, en ese don que Dios nos ha dado. Todo lo que tiene que ver con nuestra salvación está revelado en la palabra de Dios. así así es. es. Y es una bendición para nosotros tener esa revelación al alcance de nuestra mano. Entonces, Dios se revela como un Dios de relaciones, un Dios que tiene un objetivo para nuestra vida también, un Dios que es, vamos a decirlo así, la verdad absoluta. Ahora estamos viviendo en una época en que nada se considera absoluto, solo obsoleto, ¿no es cierto? Pero creo que es importante que nosotros recalquemos esto. Dios es la verdad. ¿Hay algún texto que nos pueda confirmar esto que estamos diciendo? Yo creo que hay varios. Tal vez ustedes puedan conseguir algunos de ellos. Pero, por ejemplo, en el Salmo 31 y el versículo 5, dejen ver si yo puedo conseguir este Salmo Lo 31, leo. los 5. ¿Quieres que ¿Lo lo tienes? lea? Ok, ok, perfecto. Aquí está. En Salmo. tu mano encomiendo 31:5. Creo que yo apunté algo, sí, 31:5. A ver. Que dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Ajá. Dios de verdad. Así es. Entonces, Él se nos presenta aquí como la verdad. Cualquier otra cosa, entonces, que no está en armonía con lo que Dios enseña, con lo que Dios dice, debemos tenerlo como algo fuera de la verdad. Dios es la verdad absoluta. Y lamentablemente hemos llegado a un tiempo en que las personas ya no creen de esa manera. No ven a Dios como la verdad absoluta, simplemente porque tal vez hay aspectos
de su carácter o de su plan o de su divinidad que no pueden ser conocidos por nosotros. Pero cuando en Génesis 1:1 leemos que Dios dice que Él es el creador, el iniciador de todo lo que hay, entonces se está colocando en la posición de la autoridad máxima, la verdad absoluta, la revelación que puede guiarnos a nosotros a entender un poco el por qué estamos aquí, hacia dónde vamos y el propósito, pues, de nuestra existencia. Entonces, Pastor, a mí me gustaría ajá, añadir esta nueva dimensión en este estudio. Y es que Dios nos crió a nosotros, crió a Adán y a Eva, y en la Biblia menciona que ellos eran hijos de Dios. Esa dimensión de que nosotros somos hijos y Él es Padre. Él es nuestro Padre. Como un padre amante que quiere tener relación de intimidad con sus hijos. El apóstol Juan, que es quizás el que más, en forma más maravillosa, habla del amor de Dios, dice en una de sus epístolas, escribiéndole a los hermanos, capítulo 13, versículo 1, en primera de Juan. Él nos llama a nosotros la atención para que miremos a Dios. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Después de uno leer la Biblia, uno no, todas esas ideas raras se van disipando porque vemos que no hay nadie que pueda amarnos como Él. Y dice aquí, mirad, o sea, contempla, mírame, contempla el amor que Dios nos ha dado, nuestro Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ese es un privilegio, o sea, quiere decir, como hijos debemos de parecernos a Él, debemos de cada día al conocerlo, pedirle que nos haga como Él. Y luego dice, porque por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y sigue diciendo, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La dimensión de cambios en el futuro serán inmensas, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y termina el versículo diciendo, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como también Él es limpio. Yo solo quiero añadir el versículo 1 de Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Nuestro Dios, nuestro Padre, no es un Dios distante, es un Dios que está con nosotros y siempre atento a nuestras necesidades humanas. amén. Amén. Posiblemente, cuando el tiempo se nos ha ido rápidamente, lo que más queremos que nuestros oyentes entiendan en este aspecto es que Dios es un Dios personal. Es un Dios que nos creó con el propósito de nosotros relacionarnos adecuadamente con Él. Y al hacerlo, crecer. Crecer no solamente en conocimiento, no solamente en sabiduría, sino crecer también en lo que concierne a nuestra esperanza para el más allá. Saber que no estamos solos y ayudarnos a brindar estabilidad, seguridad, confianza en Dios. Quiero Amén. decirles al concluir nuestra conversación esta tarde que esperamos más adelante tener una sección donde podamos hacer preguntas o donde ustedes puedan hacernos pedidos de oración y quizás a su debido tiempo responder esas preguntas y presentar ante Dios los pedidos que ustedes tengan. Por ahora, queremos recordarles
que Dios es amor. Amén. Y al Amén. relacionarnos con Él, aprenderemos a ser más amorosos con nosotros. Los invito a tener una palabra de oración. Pastor García, ¿quiere despedirnos, por favor? Con gusto. Gracias, nuestro Dios, por este tiempo de vida que nos diste para sentarnos y conversar juntos como amigos acerca de estas preciosas verdades reveladas en tu santo libro. Gracias, Señor, porque nosotros no somos el producto de una transformación o cambio que ha necesitado millones y millones de años para llegar a ser lo que somos. En tu palabra hemos aprendido que fuimos hechos a tu imagen y a tu semejanza, y que tú eres nuestro Dios y nosotros somos hijos tuyos. Y como hijos tuyos, con toda confianza venimos día a día a presentarnos delante de ti y a presentar nuestras necesidades, pero también a presentar nuestra alabanza, nuestra honra y nuestra gloria. Mientras llega otra fecha de hacer otra actividad como esta, Señor, guárdanos en tu amor. Lo pedimos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros en este su programa, Pensándolo Bien. Bendición.